oportunidad de compartir con ustedes este momento. Gracias también al señor presidente, Carlos Humberto Montoya, que siempre se preocupa por que estemos todos juntos y progresemos en esta nuestra materia que nos gusta tanto. Bueno, hoy vamos a hablar de la obligación alimentaria y qué pasa en este momento de pandemia. Todos estamos viviendo momentos de gran incertidumbre y angustia ante esta crisis sanitaria y económica sin precedentes. Esta crisis pone a prueba nuestra capacidad de adaptación, nuestra resiliencia y nuestra habilidad para trabajar juntos en conjunto. Todos en nuestras comunidades intentamos contribuir a sobrellevar esta pandemia, por lo que confiamos que este esfuerzo colectivo nos va a fortalecer. Las implicancias de esta pandemia a nivel global no van a ser iguales en cuanto al presente y al futuro. Dependerá de las posibilidades económicas de cada país y de cómo cada gobierno gestione la crisis. De allí los resultados que vamos a ver. Si lo focalizamos desde el punto de vista de la eficacia, podríamos pensar en principio que los países asiáticos lo han hecho mejor que los europeos. Más deberíamos analizar los costos que cada uno va a pagar por ello. Miren Europa, especialmente a los países latinos. Los han manejado de la misma forma que lo hicieron con anterioridad a las epidemias, a través del aislamiento. No ha sido así Alemania y Austria. Hong Kong, Taiwán, Singapur han tenido pocos infectados. Corea del Sur y Japón van camino a decrecer. Mientras que China aparentemente la tiene bastante superada, a pesar del nuevo rebrote que hay en otra zona. O quizás a la falta de confiabilidad de sus datos, de la información que brindan. Ni Corea del Sur ni Taiwán han tenido pocos infectados. Van camino va a decrecer, al igual que Japón. China aparentemente también lo tiene superado. Ni Corea del Sur ni Taiwán impusieron el aislamiento para las personas. No cerraron los comercios, los restaurantes, pero en Corea del Sur cada persona usa habitualmente la mascarilla. Por su parte, Alemania creó un comité de vigilancia el 6 de diciembre del 2019 e implementó la realización de 160.000 test por semana. De allí su tasa bajísima de muerte. Lo que llama la atención de este hecho es la fecha de constitución de este comité de expertos, porque recuerden ustedes, la OMS recién a fines de febrero declaró esta enfermedad como pandemia. No todos podemos manejarnos como Alemania porque no tenemos el potencial económico que ella tiene. Sin embargo, la rapidez de reacción de su gobierno frente al hecho, la claridad de la comunicación, como la implementación de medidas adecuadas, como así también la disciplina del pueblo alemán, que es de admirar. Nadie ha tenido más infectados y muertes que los Estados Unidos
de Norteamérica. Sus números son enormes, superan los 80.000 muertos. Habrá que pensar qué ocurrió con la gestión que han hecho de la crisis, tratándose de uno de los países más ricos del planeta. Guatemala, sin embargo, es un ejemplo interesante de mencionar. Con escasez de recursos económicos, dirigida por un presidente médico, ha logrado un buen manejo de la situación que se refleja en el bajo número de infectados y de muertes. Además, ha instaurado un sistema de banderas en los balcones y ventanas que permite que los vecinos se ayuden entre sí. Cada color tiene un significado distinto. Inclusive tienen una bandera para mostrar que hay violencia intrafamiliar en ese hogar. Es un recurso barato, sencillo, porque no se necesita para poner una bandera más que una remera o una prenda de un determinado color, pero eficaz y promueve la solidaridad en este momento tan difícil entre los vecinos. Tampoco debemos olvidar la confiscación de elementos sanitarios que habían comprado otras naciones, los que llegaron a un destino distinto del país comprador. Por ejemplo, nosotros compramos test y barbijos a China y el vuelo fue traspolar para que no hubiera posibilidad de secuestro de esa mercadería. Sería oportuno preguntarse, ¿por qué esta muestra de soberanía en lugar de cooperar entre todos para luchar unidos? No cabe duda que los estados asiáticos tienen poblaciones más obedientes, hecho concordante con gobiernos más autoritarios, conforme su tradición. Además, China ha apostado al Big Data para defenderse de la pandemia, algo impensable entre nosotros, porque ello implica gran violación de los derechos humanos. Ha habido un cambio de paradigma en este aspecto en cuanto a la lucha contra las pandemias. Ya esto se percibía cuando los investigadores norteamericanos iban a China y tenían un fácil acceso a todas las historias clínicas electrónicas de los enfermos, a diferencia de los inconvenientes que tenían en su propio país para obtener esa información. Pero, ¿qué ocurre? En China la pandemia se controla a través de la vigilancia digital. En China nadie cuestiona la vulneración del derecho a la intimidad, el tratamiento indebido de los datos sensibles, la recolección de los datos personales. Los derechos humanos que defiende Occidente son una mera fantasía para ellos. China evalúa a sus ciudadanos continuamente a través de su conducta social. No existe ningún momento de la vida del sujeto que no esté atado al control estatal. ¿Cómo se refleja esa continua vigilancia? Con la adquisición o la pérdida de puntos. ¿Quién critica en las redes sociales el accionar del gobierno o toma otra conducta no aprobada por el régimen, puede tener problemas en su vida, serios problemas en su vida? Basta ¿recuerdan al médico oftalmólogo que dio la voz de alarma el 29 de diciembre en una red de 150 profesionales
de que había un virus en Wuhan, él fue procesado y sentenciado. El que desgraciadamente muriera en enero de este año, a los 34 años de la misma enfermedad. Sin embargo, ante el clamor popular que provocó estas sanciones hasta al médico que lo anunció en esta red de profesionales, provocó que después de su muerte lo convirtieran en un héroe nacional. En consecuencia, es muy sencillo utilizar este sistema de control para otro propósito, como es el detectar los infectados. Pero quiero advertirles de algo. Los proveedores de Internet y de telefonía móvil comparten los datos con el gobierno. Entonces, súmenle a ellos la enorme cantidad de cámaras que hay en las calles y en los lugares públicos. Se calculan 300 millones. Y ellos controlan toda la situación y en algunos casos hasta controlaban la temperatura de las personas. La tomaban, por ejemplo, en las estaciones ferroviarias. A esto agréguenle el reconocimiento facial. En conclusión, ellos utilizaron los métodos digitales, mientras los alemanes aplicaron preventivamente los test, mientras que los coreanos tenían la habitualidad de usar las barbillas, es decir, las mascarillas, y nosotros tenemos un aislamiento obligatorio, como tiene casi la mitad del mundo. 3.900 millones de personas están en sus casas. Esto necesariamente va a traer consecuencias, desde la convivencia forzosa, así como económicas, hoy, en el presente y en el futuro. No sé si ustedes han oído hablar de Yuval Noah Harari. Es un sociólogo israelita que tiene unos libros muy famosos, Homo Sapiens, Homo Deus, y ha escrito un artículo en el Financial Times y dice: muchas medidas de corto plazo tomadas durante la emergencia se convertirán en parte integral de nuestra vida. El dilema entonces para él es la vigilancia totalitaria y, por otro lado, poner en la balanza la reacción y el empoderamiento ciudadano para poderlo evitar. Resumiendo, en este equilibrio está la pérdida de libertad o la seguridad. A todo lo que he descrito, debemos sumar la mayor frecuencia de divorcios, el aumento de litigios entre padres no casados en relación a la residencia de sus hijos y la obligación alimentaria, a lo que se agrega el aislamiento forzoso y obligatorio, más los pedidos o suspensiones laborales y la consecuencia de falta o escasez de recursos económicos para necesidades básicas. Sin olvidar el daño psicológico que este encierro va a provocar. La pandemia va a tener repercusión en todas las áreas del derecho. Y como ha dicho la doctora Garrido Cordovera, el derecho es un sistema permeable, norma, valor, hecho social, y no permanece estático frente a la crisis. ¿Cómo va a incidir esto en las obligaciones alimentarias? Más, con una legislación focalizada sobre los casos litigiosos.
No cabe duda que la principal obligación de los padres es la obligación alimentaria. Es decir, esto deriva del deber genérico de cuidado para posibilitar el crecimiento y el desarrollo integral de los niños. La obligación alimentaria es amplia en nuestro país en comparación con otros regímenes, como es el caso de los parientes o de los cónyuges. ¿Por qué? Comprende manutención, educación, vestimenta, habitación, asistencia, esparcimiento, gastos de educación para lograr una profesión o un oficio. Ambos padres deben alimentos a sus hijos conforme su condición y fortuna. La regla es conforme las posibilidades de esos padres y sus hijos conforme la necesidad de sus hijos. Ninguno de los convenios que se ha celebrado hasta ahora entre los padres en ocasión de su divorcio o en los acuerdos de separaciones de uniones convivenciales o de los padres que nunca convivieron pero que sí tienen un hijo en común o por decisión judicial tienen referencia a una situación imprevista como es la pandemia que sufrimos. Esta crisis tiene que ser entendida como caso fortuito o fuerza mayor, ya que nuestro código utiliza ambos términos como sinónimos. Los que son definidos como aquel hecho que no ha podido ser previsto y que habiendo sido previsto no puede ser evitado. Ambas definiciones, ¿qué tienen en común? Imprevisibilidad y inevitabilidad. A partir del 20 de marzo, el Poder Ejecutivo Nacional, haciendo uso de las facultades delegadas por la Constitución del Poder Legislativo, decretó un decreto de necesidad y urgencia, que es el número 297. Ese decreto ordena el aislamiento social, preventivo y obligatorio, y también impone restricciones para transitar y trabajar en consecuencia porque no se puede acudir al trabajo, bajo la amenaza de severas sanciones penales y civiles. Exceptuó de este aislamiento aquellas ocupaciones o tareas que considero esenciales. Podríamos también afirmar que esta circunstancia puede ser encuadrada en el hecho del príncipe. En consecuencia, habrá que analizar cada caso conforme la situación puntualmente. No cabe duda que el alimentante que enferma de COVID-19 no va a poder trabajar. Aquí deberemos evaluar si va a continuar o como consecuencia de su enfermedad, va a continuar o no teniendo ingresos, esperando que sea temporal la situación. Piensen en todos los profesionales independientes, los que brindan servicios de todo tipo autónomamente, que aunque no estuvieran enfermos, tampoco ellos van a generar ingresos durante este periodo. Inclusive, el área de salud es una de las más afectadas económicamente. ¿Por qué? Porque al dirigirse todos los esfuerzos para prepararse para los casos de COVID-19, no hay consultas médicas, o casi no las hay,
ni hay operaciones quirúrgicas programadas, las que se han postergado con el consiguiente deterioro económico del país. Hace poquito leía una sentencia de amparo en la cual un señor tenía un tumor en un riñón y no lograba que ningún hospital lo operaran. Lo derivaban de uno a otro. Necesariamente tuvo que iniciar un amparo para que el Estado le atribuyera un hospital para que lo pudieran operar. Evidentemente, todo el mundo tiene, pero en una situación de urgencia hay que operar, pero todo el mundo tiene muchísimo miedo de que de esas personas que tienen otro tipo de dolencia, además se contagien del coronavirus en el hospital. Distinto es el supuesto de los asalariados, que van a continuar recibiendo la totalidad de sus ingresos, en la medida que no sean suspendidos, ya que en este caso existen convenios colectivos que prevén la disminución del salario en un porcentaje o posteriormente acuerdos que ha habido con los sindicatos que también para limitarlos. Por otra parte, puede ocurrir que la cuota alimentaria haya sido acordada o decidida en la sentencia judicial, lo que es bastante común, como un porcentaje del sueldo salario que recibe el trabajador. En este caso, al disminuir el ingreso de esa persona por suspensión, automáticamente el porcentaje será menor sin necesidad de recurrir al órgano judicial. También ha de tomarse en consideración la forma en que se establece en el plan de parentalidad o en la decisión del juez si las partes no se pusieron de acuerdo. El lugar o los lugares donde van a vivir los hijos habitualmente, qué tareas van a asumir cada uno de los padres en relación a las actividades que desarrollen los niños, así como lo referido a la educación, a las actividades extracurriculares, como a sus momentos de esparcimiento. Lo mencionado implica, es obvio que no va a haber ni actividades extracurriculares, que tampoco va a haber esparcimiento mientras no los dejen salir a los niños, y los niños, como cualquier habitante de la nación, están comprendidos en el aislamiento forzoso y obligatorio. Ahora pareciera que el próximo domingo van a poder salir con un adulto a dar una vueltita. Pero por ahora, esas cargas que tenían los padres no tuvieron tampoco que pagarlas. Y en muchos escuelas o colegios, al no brindar nada más que deberes porque no estaban preparados para trabajar online, como había otros que sí, que estaban muy preparados, algunos han negociado también la baja de la cuota. Quiere decir que los alimentos se están disminuyendo por esta situación. Lo mencionado implica que determinadas actividades, me estoy refiriendo a los padres, no se van a poder desarrollar en distintas jurisdicciones, mientras permanezcan los negocios que prestan que no prestan servicios esenciales. De modo que estas personas no van a poder generar ingresos a pesar de que se siga generando la obligación de pagar los sueldos a los dependientes, los impuestos y los gastos fijos que se originan. No ha habido ninguna condonación de impuestos por el momento, sin perjuicio de que la recaudación naturalmente baje
porque la gente opta por pagar otras cosas y no los impuestos. Ya sea entonces que encaremos esta pandemia como una causa extraña y no imputable al deudor, como es el hecho del príncipe, o de considerarlo previsible, porque ya hubo 6 pandemias con anterioridad en el mundo, pero en atención a su enorme transmisibilidad que tiene la actual, esto nos permitiría sostener que tiene la característica de inevitable e irresistible. Entonces también lo encuadraríamos en el caso fortuito. Entonces, si bien para este grupo la imposibilidad va a ser temporaria mientras dure el confinamiento, siendo consecuencia del hecho del príncipe o de la propia enfermedad, se producen también los efectos de ese caso fortuito fuerza mayor. Y la pandemia o el aislamiento forzoso, ambos son de orden excepcional, tienen magnitud, son notorios y son públicos. La doctrina dice que el efecto principal es que libera de indemnizar los daños que cause la pandemia o el hecho del príncipe y los intereses, pero no los exime al deudor del cumplimiento de la obligación cuando cesen los efectos del caso fortuito de la fuerza mayor. La imposibilidad debemos pensarla siempre como temporaria, porque de otra manera de ser definitiva sería un final no deseado para el alimentante. Y en cuanto a las obligaciones dinerarias, siempre el incumplimiento es considerado como temporario y no definitivo. De modo que el argumento que se esgrime para sostener esto es que el género no perece, por lo que el deudor siempre está en condiciones de pagar dinero. Alguna doctrina ha tratado de considerar estas obligaciones alimentarias como obligaciones de valor. ¿Con qué fin? Con el fin de evitar que se desmerezcan. Es decir, porque sería un modo de actualizarlas como exigencia de una tutela efectiva sobre los hijos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin embargo, se expresó expresamente respecto de las obligaciones alimentarias y dijo que estaban alcanzadas por la ley de convertibilidad e incluidas en la prohibición de cualquier tipo de indexación, actualización o ponderación. Esta decisión es del 30 de noviembre del 93 y si ustedes tienen interés la pueden encontrar en la ley del 95 a página 494. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, como consecuencia de esta decisión de la Suprema Corte, dictó un fallo plenario en el que sentó igual jurisprudencia respecto al reajuste automático de las cuotas. Ustedes también la pueden encontrar en la ley de 1995, B487. Se cuestionan estas decisiones en razón de que nuestro país tiene como fuente de nuestro sistema jurídico los tratados internacionales de derechos humanos que la Argentina ha ratificado como elemento de valoración en las decisiones, un elemento obligatorio para nosotros de valoración en las decisiones judiciales. Están consignados en el artículo 1 y 2 del Código. Así como el inciso 4 del artículo 27 de la Convención de los Niños, de los Derechos de los Niños, nos obliga a tomar todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimentaria por parte de los padres
u otra persona que tengan a su cargo los niños, niñas o adolescentes, para para que esos niños se encuentren amparados. Alguna doctrina ha sostenido, y me estoy refiriendo a las decisiones de la Sala J de la Cámara, que ha encontrado una solución respecto al tema de la actualización, fijando cuotas escalonadas. Yo puedo citarles, si ustedes quieren, con el fin, dice esa doctrina, de sortear la prohibición indexatoria, lo que no es muy ajustado a la realidad. Nosotros hemos dictado en septiembre de 2015, en autos PPN y otros contra BCIE en alimentos, una sentencia de ese tipo. Pero quiero marcarles algo. La fijación escalonada que se fijó en la sala, no solo en ese caso, sino en numerosas resoluciones, siempre fueron para el pasado, no para el futuro. Y la ajustamos para que la cuota fuera más equitativa, inclusive para el deudor alimentario. De modo que esto no fue una vulneración de la prohibición de la ley de convertibilidad. Además, hay otra razón por la cual no aplicar esa indexación y esa potenciación. No siempre los sueldos ni lo que gana una persona se ajusta a lo que acontece con la inflación. La inflación va por otros cursos, va por la emisión de moneda, que es una decisión del Estado. No, esto no quiere decir que los sueldos de esos asalariados se hayan ajustado de la misma manera que ocurrió con los índices de potencialización por la inflación en el país. Bueno, lo concreto es que es una deuda dineraria. En situaciones generadas anteriormente por la emergencia económica, se tendió a propiciar la negociación, a fin de hallar un camino de adecuación a la realidad existente. En realidad, creo que al igual que hoy ha dicho el doctor Francisco Segura de Paraguay, deberíamos pensar más en el derecho de emergencia, porque las decisiones de la Corte en este supuesto soporte en todas las personas involucradas en los conflictos de contratos, no siempre fue tan equitativa. Piensen ustedes en las ejecuciones hipotecarias. Las ejecuciones hipotecarias en el 2001, a partir del 2001, no tomaron, que estaban en dólares, no tomaron una paridad muy favorable a los acreedores hipotecarios, porque se tiene el prejuicio de que los acreedores hipotecarios son los ricos y los deudores hipotecarios, porque compraban con eso una casa, eran los pobres. Los escribanos muy a menudo hacían bolsas de señores que tenían poquito dinero para poderle prestar a ese deudor hipotecario que estaba comprando una casa. Yo he visto hipotecas así de muchísimos acreedores hipotecarios que unificaban la personería en una determinada persona y que ya estaba en la escritura, que ponían $5.000, $3.000, $8.000, porque eran sus ahorros. Es decir, que en alguna medida las decisiones que se tomaron en ese momento
favoreciendo a los deudores que habían comprado sus habitaciones y perjudicaron enormemente a esa gente, que mucha era muy grande, eran adultos mayores que tenían esos pequeños ahorros. Fue muy duro para nosotros ver a esa gente que había perdido prácticamente todos sus ahorros. Y también es un modo de no propiciar que la gente ahorre. Ocurrió distinto con los plazos fijos. Pero hay algo más que quiero decir de las ejecuciones hipotecarias que es bastante importante. En el caso de que los deudores fueran bancos o entidades financieras, el Estado los resarció con una suma importantísima, que en este momento no recuerdo, pero creo que eran 25.000 millones de pesos del año 2001 o 2002. Los abogados de los bancos le pidieron a los presidentes de los bancos que firmaran constancias en las cuales lo eximían a ellos de no presentar recursos, de plantear defensas de inconstitucionalidad frente a las leyes que se habían dictado, para no tener después ellos responsabilidad por mala praxis con relación a esas instituciones. Bueno, esto tiende a que realmente, si en ese momento, con esa situación de crisis económica, no pensamos en un derecho de emergencia, en este momento, después de la pandemia, lo deberíamos pensar para que lo que se decida no sea tan simplista de pensar siempre los que ahorran son los ricos, son los poderosos, son los que pueden, y los que se endeudan son los pobres, son los que deben ser siempre protegidos. Voy a retomar entonces con esto de la normativa de emergencia y las soluciones jurisprudenciales que propiciaban por el más alto tribunal de nuestro país fueron tendientes a aplicar el principio de colaboración en materia económica. Pero con mucha más razón, si esto se aplicó en lo económico, tenemos que aplicarlo en el ámbito familiar, donde se supone que reina mayor colaboración frente a la tarea que es la crianza de los niños, y sin olvidar la solidaridad que debe estar presente siempre entre ellos en la familia parental. Cuando hablo de familia parental, siempre digo que los esposos se pueden dividir como pareja, pero que no se pueden dividir nunca como pareja parental. Van a ser siempre los padres de sus hijos, los abuelos de sus nietos, y se van a seguir encontrando en múltiples situaciones que van a tener que tratar de resolver juntos para que ellos crezcan de la mejor manera posible. El principio de colaboración en situaciones económicas difíciles, como es el que se va a encontrar el país y en consecuencia sus habitantes, deben implementarse buscando soluciones más afines a cada realidad. En esta reconstrucción del acuerdo, o al haber cambiado los presupuestos que fundamentan lo decidido por el tribunal, podemos incursionar por varios caminos, como los que brinda el derecho en materia contractual, la imprevisión, la lesión, el abuso del derecho. Puede ocurrir que como consecuencia de las circunstancias fácticas señaladas con anterioridad, la obligación se vaya a tornar excesivamente onerosa por motivos imprevistos o imprevisibles, como es la pandemia. Se trata de una dificultad en el pago. ¿Por qué debería cumplirse como está pactado o establecido en la sentencia?
Es la pregunta que me hago. Esto probablemente en algunos casos llevaría a situaciones angustiosas de ruina, de quiebra o de convocatoria por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo que se estableció esa cuota alimentaria. ¿Cuál sería la razón que justifique que en el supuesto de un contrato se pudiera pedir la adecuación, como lo dice nuestra ley, si la prestación a cargo de una de las partes se tornó excesivamente onerosa por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo que se contrajo, sobrevenido por causas ajenas a las partes, y en el supuesto de una obligación legal no podría peticionarse en igual sentido. Hoy veía que Avianca de Argentina ha pedido su quiebra en Estados Unidos, y cierra la Avianca peruana, lo que quiere decir que todas las personas que tienen pasajes van a perder y van a tener que ir a la quiebra para verificar sus créditos. Frente a todo lo que expongo, digamos desde el punto de vista patrimonial, también deberíamos, y en materia de familia con más razón, deberíamos recordar la buena fe, principio esencial para el ejercicio de los derechos. La ley no ampara el ejercicio abusivo de ellos en el caso que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. La jurisprudencia, quiero hacerles notar que en nuestro país ha sido constante y reiterada, rechazando los incidentes de reducción de cuota alimentaria que se funde tanto en el advenimiento de otros hijos, es decir, que esa persona ha ampliado su familia, o al tener mayores cargas, ¿no? O en insuficiencia de recursos porque ha perdido su trabajo, o porque lo han despedido, o porque se ha considerado despedido. La respuesta de la jurisprudencia es repetidamente inmutable, impulsando siempre a los deudores a procurarse otros medios para cumplir con la cuota prometida o comprometida. A ello se suma que la reducción nunca es retroactiva, es decir, siempre, es decir, cuando se interpone la demanda, no se reduce, sino que siempre al tiempo de la resolución, y, es decir, de la sentencia. Y ese incidente, al producir prueba, no va a durar menos de un año, con mucha suerte. Tampoco conceden generalmente como medida cautelar la reducción anticipada, aunque la verosimilitud del derecho, como es el caso cuando se pierde el trabajo, esté en principio probada. Por ejemplo, en el caso de que la persona es despedida. A diferencia de lo que acontece en los supuestos de alimentos provisorios, inclusive en los casos que aún no se ha determinado la filiación de ese niño, o de la mujer embarazada frente al presunto progenitor, que tampoco está probado. A ello súmense que resulta difícil en este periodo que los tribunales, al no funcionar, el juez de feria habilite un incidente de reducción de cuota. Nótese que todas las normas están elaboradas para el supuesto del progenitor que no cumple. Los hombres tienen mala fama, es decir, siempre se piensa que no quieren cumplir.
Es decir, no que asumen esa postura porque no pueden. La imaginación de soluciones siempre se encamina en el mismo sentido. No permitirle ir a los partidos de fútbol, no dejarlo salir del país, anularle la habilitación para conducir. El prejuicio es total. No pagan porque no quieren, porque están peleados o se llevan mal con la madre o alguna cosa así. Para concluir, en este supuesto, que es un hecho notorio la pandemia y el aislamiento primitivo forzoso y obligatorio para la generalidad de la población, deberíamos flexibilizar la mirada ante estos casos tan dolorosos para todos los miembros de la familia y también para el deudor, porque no es algo simpático ni que lo haga sentir digno a quien no puede cumplir, tanto una mujer como un hombre. Cuando esa madre o padre vuelvan a trabajar, tendrán que cancelar la deuda que se acumuló durante todo este periodo que estuvieron aislados, más las cuotas que se sigan devengando, lo que evidentemente les va a resultar muy difícil frente al panorama que se presume que se presentará, es decir, de dificultad para conseguir trabajo, si es que lo pierden. Algo más, muchas de las prestaciones que se deberían darle al niño y a la niña es casi seguro que no se le pudieron dar, que no se concretaron, porque también los niñitos estuvieron aislados. Pero frente a esta situación, el Estado, en esta emergencia económica, ha concurrido a mitigar en parte, ayudando a las familias a través de la contribución de lo que se ha llamado el ingreso familiar de emergencia, lo que se anunció que se va a reiterar también en este mes de mayo. Comenzó en abril y esta ayuda fue de 10.000 pesos para cada familia y también para aquellos que tenían la asignación por hijo. Asimismo, el Estado ha concedido créditos a tasa cero a las empresas con determinado número de personal a fin de que puedan seguir pagando los sueldos o los salarios a sus empleados y obreros. Se llama ATP, Asistencia en la Emergencia al Trabajo y Producción. Se han tomado también 19 medidas tributarias de impacto para las empresas en razón de la caída de la facturación, pero no para las personas. En conclusión, nos toca vivir un periodo muy doloroso para todos, en el que todos deberíamos contribuir para hacerlo lo más llevadero posible. Les agradezco nuevamente su amable atención y espero que nuestro futuro sea lo mejor posible y les deseo muy buenas noches. Y gracias por escucharme. Cerramos la